Buen día, mi nombre es María Luisa Quiseno Polanco, soy estudiante de medicina de primer semestre. A continuación voy a exponer acerca de la célula, sus partes y sus funciones. Pero primero, ¿qué es la célula? La célula es la unidad funcional y estructural de todo organismo y ser vivo. Es decir, que las células son los componentes básicos del cuerpo. Todos los tejidos y órganos están conformados por miles de millones de células. Por ejemplo, en el cuerpo humano, el tamaño de las células varía de unas a otras, pero son todas muy pequeñas. Incluso la mayor de todas, que sería el óvulo fecundado, es tan pequeña que no es perceptible a simple vista. La célula está formada por dos partes esenciales, las cuales son el núcleo y el citoplasma. El núcleo, que es este que vemos aquí en la imagen, en el cual está contenido el nucleolo, y el citoplasma, en el que están regados todas las organelas celulares. Núcleo y nucleolo. El núcleo es la estructura interna de la es una estructura interna exclusiva de las células eucariotas. Allí se encuentra el material genético de los seres vivos multicelulares. Está limitado por una membrana y se encuentra rodeado por el citoplasma. Las funciones del núcleo son coordinar el trabajo de todos los orgánulos del citoplasma, coordinar la reproducción de la célula, almacenar la información genética del individuo y almacenar la información genética del individuo. La estructura del núcleo está conformada por el núcleo, el nucleolo, el nucleoplasma, la membrana celular y la cromatina. Ya vimos de qué se encarga el núcleo. Ahora, el nucleolo. Su función es programar la formación de ribosomas que luego son transportados al exterior del núcleo y ensamblados en el citoplasma. La membrana nuclear vendría siendo el recubrimiento del núcleo, mientras que el nucleoplasma es la sustancia interna y fluida del núcleo, que contiene diversas estructuras, y su función es almacenar al nucleolo y a la cromatina. Y la cromatina son las estructuras constituidas de proteínas y ácidos desoxirribonucleicos que dan forma a los cromosomas. Okay. Citoplasma. El citoplasma es el medio acuoso o gelatinoso al interior de la célula. Este está conformado por dos elementos fundamentales, que son el citoesqueleto y los organelos. En el caso particular de las células procariotas desprovistas de núcleo, el citoplasma es responsable de portar el material genético constituido por una única molécula de ADN. Los organelos del citoplasma. Los organelos, o también llamados orgánulos u organelas, son órganos pequeños contenidos en el citoplasma que cumplen funciones específicas. El número y variedad de los organelos depende del tipo de célula y su función. Algunos de los organelos mejores conocidos son ribosomas. Son los únicos organelos presentes en todos los tipos de células. Poseen dos subunidades de ácido ribonucleico ribosómico, o ARNR. Su función es sintetizar enzimas y otras sustancias proteicas. Lisosomas, que están constituidos por paredes membranosas que forman una especie de bolsa digestiva al ponerse en funcionamiento. Su papel es digerir el material que la célula ingiere y se aparato de Golgi. Formado por sacos cercanos al núcleo, su función es procesar las moléculas transportadoras por el RE y acumularlas en pequeñas vesículas que liberan su contenido al interior y exterior de la célula. Retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático en sí es uno, que es un sistema de membranas que transporta proteínas y está subdividido en dos, que serían el retículo endoplasmático rugoso, cuya función es recibir las proteínas, y el retículo endoplasmático liso, cuya función es crear membrana nueva. Centrosomas. Los centrosomas son quienes organizan los microtúbulos y por esto se denominan el centro de organización de los microtúbulos. Los centrosomas se duplican antes de la división celular para así ayudar a organizar los microtúbulos y el proceso de la división celular. Peroxisomas. Son orgánulos en forma de vesícula encargados de la oxidación y eliminación del peróxido de hidrógeno. Mitocondrias.
Son dos sacos membranosos cuya función es producir energía para el trabajo celular mediante reacciones químicas. Cada mitocondria tiene un cromosoma mitocondrial, es decir, su propia célula de ADN. La membrana plasmática. La membrana plasmática es algo que todas las células tienen, también conocida como membrana celular o plasmalena. La membrana es el límite de la célula. Tiene como función mantener ensamblada la célula y elegir las moléculas que entran y salen de ella, así como también establecer la comunicación con otras células. La estructura de la membrana plasmática es la siguiente. Contiene fosfolípidos, que son un tipo de moléculas de grasa que constituyen el entramado de la membrana. Colesterol, un tipo de grasa responsable de estabilizar los fosfolípidos de la membrana. Y proteínas, un tipo de moléculas que actúan como receptoras de otras y además son capaces de identificar células de un mismo individuo.